presencia de todas y todos ustedes en esta conferencia que lleva por título Los estudios etnográficos en educación, acercamiento metodológico, la cual será impartida por la doctora Verónica Ortiz Méndez, de la Universidad Veracruzana, y comentada por la maestra Nelly Ibet del Ángel Flores, de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Los estudios autobiográficos se presentan en el contexto educativo como una metodología que recupera la experiencia de quienes investigan para reflexionar sobre aspectos educativos y sociales. Para esta conferencia se retomarán sus bases metodológicas, aportaciones y principales retos. ¿Quiénes son nuestras invitadas? La doctora Verónica Ortiz Méndez, conferencista del tema, es una mujer soltera, sin hijos, originaria de Castillo de Teayo, Veracruz, ubicado en la Huasteca Baja, hija única con padres docentes de educación básica y educada en la religión católica en un contexto rural. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social, egresada del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, licenciada en Pedagogía y maestra en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana. Académica del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior y Enlace de Género en este centro. Es docente de la Facultad de Pedagogía, Región Jalapa, de la Universidad Veracruzana, en los quehaceres profesionales de orientación educativa y social, procesos curriculares y proyectos socioeducativos, así como en núcleos de formación y colaboradora de los cuerpos académicos Educación y Equidad, Educación, Cultura y Sociedad, e integrante de la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales. Ha participado en proyectos de investigación sobre reconocimiento de la diversidad estudiantil y violencia de género. También ha dirigido y participado como jurado de tesis en licenciatura y posgrado en torno a la relación escuela-comunidad, diversidad e inclusión educativa, educación pospandemia, el rol docente en la formación universitaria, habilidades socioemocionales e internacionalización en educación superior. Asimismo, ha colaborado como dictaminadora en revistas nacionales e internacionales, como la Revista Paraguaya de Educación a Distancia, así como del reconocimiento COMIE a tesis de posgrado sobre educación, y además evaluadora del programa Delfín. Sus líneas de investigación son historias y trayectorias escolares universitarias y en educación media superior, educación intercultural, estudios autoetnográficos en educación, equidad de género e inclusión escolar. Entre sus producciones académicas se pueden mencionar las siguientes: aproximaciones a la interculturalidad y al género desde la investigación, educación superior para indígenas y afrodescendientes en América Latina, estudiantes de origen indígena de la Universidad Veracruzana, una mirada a sus trayectorias escolares, ser estudiantes en una región rural indígena, una mirada desde los docentes, trayectorias escolares nahuas en la Sierra de Zongolica, los jóvenes de bachillerato rurales, condiciones, sentidos de la escuela y aspiraciones. Bienvenida, doctora, a esta casa de estudios de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Nuestra comentarista será la maestra Nelly Ibet del Ángel Flores, mujer y antropóloga, originaria de la comunidad de San Francisco, municipio de Chontla, en la Huasteca Veracruzana. Subdirectora de investigación de las lenguas indígenas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, organismo descentralizado de la Secretaría de Educación de Veracruz. Integrante del colectivo ciudadano Huastecos Unidos por un Progreso, integrado por personas y colectivos de la Huasteca Veracruzana asentados en Jalapa. Con más de 15 años en experiencia en investigación social y trabajo de investigación de campo, organización de grupos en comunidad, promoción de proyectos locales y académicos en temas de género, pueblos indígenas, problemáticas socioambientales, culturales y sociales. En instituciones como la Universidad Autónoma de México,
la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología en Historia y en la Administración Pública Estatal. Autora de diversos artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con pueblos indígenas, cultura y conocimiento agrobioecológico. Bienvenida, maestra, a la UPB, Institución Formadora de Docentes. Pues con esto damos la palabra a la doctora Verónica para escuchar su ponencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo muchísimas gracias por estar ahora ustedes acá presentes y acompañándonos en esta mesa. Bueno, yo preparé este documento que titulé Estudios autoetnográficos en la educación, un acercamiento metodológico, un poco para comentarles. De entrada la dividí como en una primera parte más teórica y la segunda en una parte pues más práctica, en la que yo les voy a contar mi propio proceso autoetnográfico aplicado en mi tesis doctoral, ¿no? Y entonces, pues bueno, el enfoque de la autoetnografía viene pues desde una perspectiva epistemológica, sobre todo que sostiene muchas veces que la parte individual de una persona pues cuenta a partir de los contextos en los que le toca vivir, ¿no? No necesariamente pues la persona es un ente aislado, sino que con frecuencia la realidad es que interactúa con su contexto, y a partir de ese contexto es de donde va a construir pues sus significados, ¿no? Va a construir sus formas de sentir, de pensar, de actuar y ver el mundo. Justo precisamente por eso quise iniciar mi presentación de quién soy, pues mostrándoles, diciéndoles desde dónde estoy posicionándome, desde dónde estoy viendo y en qué contexto he crecido y qué es lo que desde allí estoy analizando en su momento mi acercamiento a la educación. Para autores como Caroline, la autoetnografía pues termina siendo un género de escritura que se combina con la investigación autobiográfica, ¿no? Pero sobre todo que conecta a esa persona con lo cultural, con el contexto. Invita a no pensar el contexto alejado de la persona, ¿no? Sino más bien en una interrelación, en una relación mutua, en donde en efecto el contexto puede definir a la persona, pero la persona también va construyendo el contexto. Los trabajos autoetnográficos pues son personalizados completamente, pero sobre todo tienen la riqueza de ser reveladores en cuanto a los relatos que allí se describen, ¿no? Porque habla de las experiencias vividas, sobre todo con frecuencia de quien investiga, ¿no? Es una oportunidad también para no solamente que el investigador sea quien muestre a los demás, sino que también el propio investigador se muestre con respecto al tema que se está investigando. La autoetnografía, como enfoque metodológico, pues hace uso de la etnografía y bueno, es digamos, podría decirse una rama, ¿no?, de la etnografía. Sin embargo, coinciden las dos, que ambas son este proceso y que además implica un producto, ¿no? La etnografía, pues bueno, estudia a los otros y la autoetnografía a uno mismo, pero la autoetnografía pues también puede utilizar técnicas etnográficas, es lo que hace su riqueza precisamente. La diferencia va a estar en que mientras cuando hacemos etnografía pues nuestro interés está centrado en los demás, cuando hacemos autoetnografía pues nuestro interés se reconoce, o el interés de quien investiga se reconoce y además se plasma en todas estas descripciones pues densas que se hacen en la etnografía.
Como enfoque metodológico, pues la autoetnografía implica esta interacción entre la dimensión que tradicionalmente se llaman objetivas, ¿no? Entre los contextos, entre la estructura, con la dimensión subjetiva. Y la dimensión subjetiva implica pues esta cuestión personal, ¿no? Esta experiencia, esta vivencia que la persona quien investiga pues hace al respecto. Es un enfoque alternativo y por ser alternativo de pronto todavía está como es muy cuestionado, ¿no? Es incluso dejado de lado. Por fortuna, este enfoque alternativo ha sido o es como más proclive a que sean desde las mujeres o desde grupos vulnerables quienes de pronto lo retoman y eso, pues bueno, les permite que que se esté utilizando más o que esté llegando a más personas. Sin embargo, pues bueno, eso no le quita que siga siendo poco reconocido en muchas ocasiones y muy cuestionado desde una perspectiva de las ciencias sociales mucho más, digamos, rígida, mucho más establecida como legítima, ¿no? Sin embargo, en lo personal yo sí celebro que más desde la perspectiva del género, más desde grupos vulnerabilizados, pues sean retomados, ¿no? Creo que es una manera también de lograr que se exposicionen, una manera de reivindicar incluso el propio enfoque autoetnográfico. La característica principal de este enfoque pues es que los datos primarios, la principal información, pues viene de quien investiga, del investigador, y no en el sentido de que en su diario de campo lo va a encontrar o lo que anotó, no, sino de la información, de las emociones, de las percepciones que el investigador está, que su tiempo en el campo, en ese tiempo en el campo el investigador está sintiendo, el investigador está viviendo. Desde allí viene su principal, pues digámoslo, la principal información. También como enfoque pues va a enfatizar este análisis cultural entre pues la persona que investiga y las personas con las que se relaciona, con las que colabora, con las que construye. El enfoque autobiográfico pues invita a que pensemos en las personas con quienes trabajamos, no como mis sujetos de estudio, como usualmente luego vimos en las clases de metodología, o como mi objeto de investigación, ¿no? Sino que pensemos que estamos colaborando con personas y así como, pues bueno, yo como investigador puedo generar ciertas sensaciones, ciertas emociones o ciertas percepciones con las personas con las que colaboro, pues ellos o ellas o la comunidad, la localidad también lo generen, ¿no? Y entonces, pues hace este énfasis en el análisis intercultural pensando en los comportamientos, en los pensamientos, en las experiencias de la relación que establece quien investiga con el resto de las personas con quien trabaja. Como perspectiva metodológica, también es un acto desafiante, es una postura política, socialmente, ¿no? Que busca, pues de alguna medida, ser algo justa, ¿no? Sobre todo dando la posibilidad a dejar esta investigación más hegemónica, ¿no? En la que se investiga o la que importa es lo que dicen los datos o la estadística como tal, ¿no? Y que deja de lado los significados de las personas, ¿no? O que todavía más, pues aparentemente insiste en que quien investiga pues es un ente que no tiene sensaciones, que no tiene sentimientos o que no tiene una propia forma de mirar pues el mundo o la temática o las problemáticas a las que se encuentra cuando llega
a la comunidad o a la localidad en específico, ¿no? Sobre todo, una de las cosas que resultan más interesantes de este enfoque autoetnográfico, pues es la posibilidad o la obligación de volverse una investigadora, un investigador consciente, ¿no? Consciente de lo que está haciendo, de lo que está provocando, de lo que los demás provocan sobre uno. Y es una posibilidad, pero también es un reto porque no, cuando estás en campo, pues es difícil en el sentido de que si uno fue pues educado en ciertas metodologías o ciertas tradiciones de la investigación, pues resulta complicado cambiar el chip de inmediato, ¿no? Entonces hay que practicarlo, no hay que ponerlo en práctica. También hay que tener como este sentido de apertura, de lograr que pues pueda mi propio trabajo, mi propio cuerpo, tomar conciencia del lugar en el que estoy y ahora cómo me estoy interrelacionando con las personas, ¿no? Otra de las riquezas del enfoque autoetnográfico es la posibilidad de contar historias pues complejas, ¿no? En el sentido de que pues hay una interrelación entre las personas de la localidad, de la comunidad, del grupo de estudio con la persona que investiga. Y estas interrelaciones todavía vuelven llenas de complejidad de las relaciones que se establecen allí, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un espacio de investigación o de construcción del conocimiento, pues podemos reconocer que habrá personas con las que tengo una química de inmediato, ¿no? Pero habrá otras con las que de plano no, y aún así me tocó hacerle la entrevista, aún así me tocó trabajar en equipo, y entonces esas historias se vuelven mucho más enriquecidas, más allá del chisme de que si me cayó mal o me cayó bien, pues se vuelven historias complejas porque el autoetnógrafo tiene que analizar qué fue precisamente lo que no hizo lograr entrar en clic con esa persona, o qué posibilidades habría, qué se necesitaría para lograr hacer un clic, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que rompe allí como este tipo de relaciones? Las historias terminan siendo únicas precisamente porque quienes las escriben no es únicamente el investigador o la investigadora, se busca que se construyan en conjunto, ¿no? Es una forma de resistir la investigación colonialista y extractivista, ¿no? Que por muchos años pues hemos sido formados, ¿no? Hasta hace algunas décadas no era mal visto, ¿no? Era parte de la formación, ¿no? Y bueno, ahora se busca con este enfoque y con otros más de metodologías colaborativas, pues romper con ese estigma, esa culpa que históricamente se ha tenido, ¿no? Desde la investigación educativa en muchos casos, ¿no? De solamente que sea el investigador desde sus privilegios, sean los que sean, quien vaya, investiga y describa quiénes son los otros, ¿no? Más allá de, pues además, no solamente haya alguna retribución, sino un compartir conocimiento. Y además de pronto también podemos ir y decir, juzgar, ¿no? Saben hacer esto, no saben hacer esta otra cosa, pero no contribuimos de ninguna manera ni tampoco respetamos los conocimientos que todos, como cada persona puede tener. Desde este enfoque, pues lo que busca más que proponer, antes que proponer teorías de cómo analizar un objeto o un tema en específico, pues proponer historias y justo desde esas historias construir o buscar elementos teóricos que puedan servir a la historia, que le permitan al lector, a la lectora,
pues tener un marco de referencia, ¿no? Teórico, que le permita pues entenderlo. Pero su principal objetivo pues es la construcción de estas historias. El enfoque también, pues la subjetividad de su interés está indicado en la emocionalidad, ¿no? Y en la influencia que tiene la persona que investiga en su trabajo, pero más bien, ¿qué influencia llega a haber de las personas con las que trabaja sobre el investigador, ¿no? Y bueno, del enfoque autoetnográfico, pues van a importar más las interpretaciones que hacemos de aquello que vamos a estudiar, cómo lo estudiamos y cuáles como esos conocimientos que llegan a nosotros, bueno, a quien investiga, a través del acercamiento a este tema. Importa mucho cómo nos impacta, ¿no? Y cómo impacta en nuestra formación profesional, por llamarlo de alguna manera, pero también cómo impacta en nuestra persona, ¿no? En el desarrollo de nuestras emociones, ¿no? En el desarrollo de nuestras actitudes, ¿no? ¿Qué nuevos valores vamos creando? Como les decía, es una perspectiva pues cuestionada con mucha frecuencia, porque bueno, esto de que se focalice en los significados y que bueno, hable de la experiencia personal, pues no es como, y sobre todo la experiencia personal de quien investiga, pues no es como lo establecido, lo que canónicamente se le llama investigación, ¿no? Pero lo que importa, los expertos, los autores dicen que lo que importa es que esta investigación sea significativa, ¿no? Que sea significativa tanto para quien investiga como para quienes colaboran con él en la construcción o con ella en la construcción de este conocimiento. Que quien lo lea tenga la posibilidad de a lo mejor verse reflejado o reflejada allí, pero también de pues a lo mejor descubrir otras formas de vida, ¿no? Y encontrar algunos puntos a lo mejor generales de cómo aquello que está leyendo de esta investigación, pues también de cierta forma le toca o trastoca su propia realidad, ¿no? Para quienes hacen autoetnografía, pues lo primero o lo más importante que se preguntan es ¿quién lee nuestros trabajos? ¿Cómo se ven afectados por el trabajo? ¿Y cómo continúa esa conversación? Es decir, ¿quiénes serán mis lectores? Mis lectores a lo mejor van a ser las mismas personas con las que construí el conocimiento. Y entonces allí también entran pues algunas cuestiones éticas, ¿no? Al respecto. ¿Cómo quien me lee, pues se va a ver afectado? ¿Qué emociones voy a provocar? ¿Qué reflexiones, qué pensamientos, qué sensaciones voy a estar provocando en la persona que me va a leer? Y cómo estas reflexiones, estas provocaciones, pues van a dar cabida para que se continúe a una reflexión no solamente del instante en el que lo leí, en el que estoy leyendo, sino pues continua, ¿no? Que acompañe a lo mejor o que inicie allí una reflexión para la vida, ¿no? De las personas. Y también los expertos consideran que la autoetnografía, pues lo que busca es producir textos analíticos y accesibles, sobre todo, que cambien a quien investiga, ¿no? Y que, bueno, pueda también servir para construir un mundo mejor. Como les dije, es un enfoque alternativo y de pronto relegado, ¿no? por muchos, pero también es desde una postura, si lo pensamos desde una postura política, su interés es precisamente ese, ¿no? Modificar pues las formas de actuar, ¿no? Las formas de pensar, y eso ya de entrada pues nos habla de la postura
política de una persona, ¿no? Cambiar uno mismo, la perspectiva que pueda tener del tema o de un cierto grupo, eso ya es una transformación que la autoetnografía, pues bueno, tiene un poco ese interés. Se puede trabajar desde proyectos de investigación como tal, hacer tesis, libros, ¿no? Y bueno, en talleres de escritura, ¿no? Luego da la posibilidad, este enfoque etnográfico, de hacer talleres de escritura y de compartir con, pues a lo mejor con personas conocidas o que en este momento se conocen, pero que a lo mejor comparten algo en común, estas reflexiones colectivas sobre un mismo tema. Les decía, tiene que ser como un proceso y como un producto, ¿no? Como un proceso implica, pues, hablar de experiencias pasadas, sobre todo desde una mirada muy selectiva, seleccionar esas experiencias pasadas que de alguna forma transformaron mi vida o que cambiaron el rumbo de mi vida, que yo considero importantes. Implica pues una mirada retrospectiva de lo que pasó, pero no una mirada de voy a describir lo que ocurrió allá en los años 83 cuando nací, ¿no? Sino, ¿qué hice yo? ¿Cómo me comporté yo? ¿No? ¿Qué ocasioné o qué ocasionó que yo reaccionara de esa manera? Hacia allá apunta esa mirada perspectiva. También se puede acompañar de entrevistas a otras personas, de consultar textos, fotografías, revisar algunas grabaciones, videos, recuperar recuerdos. Yo de pronto les pido a mis estudiantes, cuando los invito a hacer este ejercicio, que les pregunten a sus papás, que les pregunten a sus familiares, ¿no? Porque bueno, hay tal vez etapas de la vida que no tienen uno como tan fresco o el recuerdo no está tan a la mano, pero que bueno, que pueden hacerlo de esa manera. Ahora, que el principal fuente de datos sea como la perspectiva de las personas, de quien investiga, no implica que no debe estar acompañado de una construcción metodológica y teórica, ¿no? Inevitablemente estamos formados en alguna licenciatura, en algunos posgrados, y eso ya tenemos ahí un bagaje teórico que nos va a acompañar, ¿no? Tengo, por ejemplo, yo termino viendo precisamente los estudios autoetnográficos educativos, pues por mi formación desde la pedagogía, ¿no? Que eso es lo que me orilla, me lleva hacia allá. Y bueno, también va a necesitar este proceso, pues, contrastar las autoetnografías con otras experiencias, ¿no? Mi propia experiencia con la de los demás, ¿no? Mi experiencia como investigador o investigadora con la experiencia de las personas con las que estoy construyendo el conocimiento. Ahí es precisamente donde radica esta riqueza de poder pues ser partícipe de forma de reconocer que como investigadoras, como investigadores participamos en la investigación. No es que no estemos implicados, ¿no? Que no tengamos alguna responsabilidad en esa investigación, estamos implicados y no es que podamos llegar al campo o al contexto de la investigación y decir, bueno, yo no me voy a enojar cuando vea que un niño está siendo abusado, ¿no? Pues claro que no, ¿no? O no me voy a enojar cuando vea que mi alumno, pues en su casa tiene tales y tales problemas, no me voy a preocupar por eso. Estamos implicados y justo en esa relación es donde se contrastan y donde se construye, donde nace el propio conocimiento. Como producto, pues la autoetnografía nos pide que que sea estética, evocadora, que involucra al lector y sobre todo que utilice alguna estructura narrativa, es decir, que podamos identificar claramente a los personajes o las historias que estamos tratando de describir.
Y esto de evocadora, pues más bien que invite, que incite a la reflexión, ¿no? A eso más se refiere. Buscar mostrar, pues, estas nuevas perspectivas de la experiencia personal. Es decir, pues ya que estoy escribiendo desde una autoetnografía, pues no solamente me voy a quedar con lo que hice en el pasado, sino ahora cómo estoy transformando mi propia formación, mi propia pues personalidad, ¿no? Mi propia manera de pensar y de ver el mundo respecto a cierto tema. La autoetnografía también debería o se propone que lleve a quien la lee, a los lectores, a despertar sus pensamientos, sus emociones y al cambio, digamos, de sus acciones, ¿no? Que involucre tanto al lector, que se dé cuenta a través de estas descripciones, pues, de las necesidades que puede tener de sus emociones, ¿no? O de las acciones que deberíamos estar cambiando o de las que podríamos estar transformando. Y bueno, sobre todo, también que sea capaz de lograr que el lector se ubique a una cierta distancia, es decir, que reconozca cuáles son, pues, las problemáticas o las situaciones que puede encontrar en esa descripción, pero que se ubique desde donde él o ella o quien lee la está leyendo, ¿no? O qué posibilidades hay o qué puntos de encuentro hay con estas realidades que está leyendo. Y bueno, también les decía, como es cuestionada, pues con frecuencia se les cuestiona sobre la ética que tiene o sobre la validez que pueden llegar a tener este tipo de investigación, ¿no? Y bueno, de las principales autoras que promueven esta enfoque metodológico, pues es Colin Ellis, y ella habla de algo que llama ética relacional, ¿no? Y es precisamente esta relación del autoetnógrafo o la autoetnógrafa con quienes colabora, y dice que deja de ser una relación impersonal para volverse una relación íntima, muy próxima, de amistad y cercana. Y justo precisamente por eso de pronto pareciera que no hay una ética. Sin embargo, dice, para lograr, digamos, establecer esta ética, pues hay que, de entrada, pensar que no estamos construyendo el texto solos, ¿no? Que estamos construyendo en colaboración. Y entonces, una de las acciones que ella propone, pues es mostrar este texto aquí con quienes se ha construido, para que sean estas personas quienes digan, sí, así me represento, así estoy de acuerdo, para que vean qué es lo que si lo que se está diciendo de ellos es lo que pues les representa como comunidad, como persona, ¿no? Y bueno, también habla de pensar en la protección de la identidad, ¿no? Aunque bueno, eso también, si se dan cuenta, en otros enfoques metodológicos también se habla de la protección de identidad. Sin embargo, pues bueno, acá pues nos hacen referencia que debe, pues desde entrada, pensar en si se va a proteger o no la identidad, sobre todo porque en los relatos que uno escribe, a veces no solamente escribes sobre ti mismo, ¿no? Escribes sobre quienes están a tu alrededor, y pues algunos salen en esos relatos pues pintados de buena forma y habrá otros que no, ¿no? Entonces, pues allí se habla de esta necesidad de definir una protección de identidad. Sobre la validez de los estudios, pues bueno, dicen los expertos, también Ellis, que la validez se la da quien lo lee, quien lee el estudio, ¿no? Mientras quien lee el estudio le provoque esas sensaciones de reflexionar su vida, de considerar que lo que está leyendo es parte de una realidad, a lo mejor no la mía ni no tan cercana, pero que existen esas realidades, pues que el estudio es válido, ¿no? Y es quien le va a dar esa validación. Mientras el estudio, dice ella, ilumine su experiencia,
y que le permita comparar su vida con la de los demás, que le permita tener o despertar todas esas sensaciones, todas esas emociones y sobre todo esa reflexión al respecto, pues bueno, ahí es donde radica la validez de este tipo de trabajos. Sobre todo dice lograr que quien lee se pueda comunicar con otros diferentes, ¿no? Insisto, a lo mejor no es una realidad tan cercana, pero sí es un texto que le permite acercarse a otras realidades y desde allí analizar la situación y conocer otros espacios. Bueno, se divide según el énfasis que le den al estudio, ya sea un énfasis centrado en el investigador o centrado en los demás o un análisis tradicional o a partir del tipo de entrevista o incluso de relaciones de poder, ¿no? Etnografías indígenas, narrativas, diádicas, entrevistas diádicas reflexivas, etnografías reflexivas, informes multinivel, entrevistas interactivas, ¿no? Y comunitarias, narrativas co-construidas y narrativas personales. Estas últimas, las narrativas personales, son las más cuestionadas y mucho más puestas en tela de duda, porque se centra justo en la perspectiva de quien investiga, ¿no? De quien hace la investigación, cuenta la historia específicamente de ella, de la persona. Las narrativas co-construidas me parecen muy enriquecedoras porque son las que de pronto nos permiten construir nuestras narrativas en relación a nuestros seres más cercanos, ¿no? Como nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros padres, son muy cercanas y generalmente pues se busca un acontecimiento que las dos personas hayan vivido y que cada uno hace sus relatos por separado, pero luego se construye. Las autoetnografías comunitarias, pues bueno, estas permiten, como les decía en un principio, el enfoque es un enfoque también político, ¿no? Y entonces son las que permiten que sean las propias comunidades las que decidan ahora qué historia se cuenta sobre ellas, ¿no? No es lo que venga a decir el investigador o la investigadora de tal o cual institución, sino es como nosotros queremos contar la historia de esta localidad, cómo nos vemos también. Las entrevistas interactivas, pues estas entrevistas tienen, son entrevistas que se logran cuando quien investiga ya tiene más tiempo o ha establecido una relación ya más amplia con las personas con las que trabaja, porque con frecuencia se tocan temas difíciles que pueden ser muy sensibles tanto para ambas personas, ¿no? Entonces sí implica que haya un grado de cierta confianza. Los informes multinivel pues se centran más en el proceso de la investigación y entonces pues va describiendo más cómo fue el proceso y cómo el proceso de la investigación ayudó a construir pues a definir también ciertas perspectivas teóricas. Perdón, ya. Las etnografías reflexivas, pues estas etnografías reflexivas justo son estas que permiten a quien investiga transformarse, son las que dan cuenta de cómo hay un antes y un después, a lo mejor, de la persona que investiga. Y bueno, las diádicas y reflexivas, estas entrevistas, pues lo que logran es buscar centra sobre todo la reflexión de la investigación en la relación que se logra establecer entre las personas que participan, ¿no? Entre el investigador y el resto de la comunidad. ¿Cómo se dan estas relaciones? Las etnografías narrativas, pues bueno, centran su enfoque en describir lo que el autoetnógrafo o autoetnógrafa encontró de los demás, ¿no? Pero bueno, siempre recuperando su experiencia como tal en el campo. Y las etnografías indígenas o nativas, pues justo también un poco como las comunitarias, tratan de romper
romper con esa idea de colonización de la investigación, ¿no? De dejar de que sea el externo quien pues siga diciendo que es importante investigar en esa localidad o en ese grupo en específico. Pues cómo me acerqué a este enfoque metodológico. Si bien les adelantaba hace rato, pues bueno, mi tesis doctoral la titulé Historias escolares y mundos figurados en la región escolar de la Sierra de Songolica, un acercamiento desde la educación media superior. Yo trabajé en 2 bachilleratos en la Sierra de Songolica, en un telebachillerato y en un colegio de bachilleres. Y bueno, mi directora fue la doctora Susana Street. Y bueno, yo ahí les puse el mapa para que vean dónde está Castillo de Teallo, pero el puntito amarillo de allá, y el puntito azul, pues dónde está la Sierra de Songolica, ¿no? Que a lo mejor la mayoría lo ubica, pero para mí es importante porque yo lo que intentaba era, pues, un poco recuperar mis clases de metodología y no investigarme el ombligo como muchas veces me habían dicho, ¿no? Y aunque mi trabajo de campo me di cuenta que la Sierra de Songolica y Castillo de Teallo tenían geográficamente, políticamente y económicamente situaciones similares, parecidas, cercanas, pues bueno, yo en ese momento dije, no me voy a ir a investigar algo muy cerca, ¿no? Me voy a ir lo más lejos posible que pueda de mi lugar. Y antes de irme, yo empecé, digamos, el proceso, la preparación para la tesis, pues con la literatura, ¿no? Y yo leía cosas sobre educación media superior y superior, experiencias en instituciones educativas interculturales, y era lo que yo leía. Pero todos estos textos, yo recuerdo en mis asesorías, la directora me decía, es que te la pasas pensando en lo que la institución quiere de los estudiantes, en el estudiante ideal, sigues pensando desde la institución. Y yo, pues no, ¿cómo? No, sí, claro que estoy pensando en los estudiantes, porque estoy pensando en sus trayectorias. Y sí, en efecto, estaba pensando en sus trayectorias, pero en las trayectorias que la institución me decía que así deberían ser las trayectorias, ¿no? Y bueno, ya el trabajo de ahí, después de la literatura, me fui a trabajo de campo y hice entrevista semiestructurada y observación participante con estudiantes, les digo, de bachillerato, COBAEP y TEBAEP, inicialmente porque yo quería investigar por qué los jóvenes de media superior abandonan y ya no continúan a la educación superior. Entonces, pues empecé por allí, con estudiantes del 6º semestre. Pero en el trabajo de campo y sobre todo en la observación participante, porque yo estaba en el TEBA y en el COBAEP como maestra que entraba sustituta cuando no iba alguien, ¿no? O eventualmente estaba con la prefecta y ahí estaba. Y entonces, pues en estas entrevistas me di cuenta que pues los jóvenes me podían contar como la parte previa antes de llegar a la educación superior, pero me estaba perdiendo la otra parte. Entonces me di cuenta que había necesidad de ampliar hacia universitarios. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué no estaba haciendo la universidad para lograr que los estudiantes llegaran o se interesaran en llegar allá? Y bueno, primero entrevisté a estudiantes, después en las entrevistas también vi que era necesario hablar con los profesores, sobre todo porque muchos de esos profesores, sobre todo en el COBAEP, eran egresados del COBAEP o de telebachilleratos de allí y que en su momento, a lo mejor 15 años atrás, eran estudiantes también en esa región, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si ellos lo lograron, ¿por qué ahora ellos no? Entonces necesito investigar a los profes. Y también trabajé con madres y padres de familia en menor medida, pero en espacios escolares, pero sobre todo en espacios más informales, ¿no? En unas reuniones, ¿no? De pronto ya en trabajo de campo, bueno, yo estuve 9 meses de trabajo de campo, entonces pues bueno, dio la posibilidad de que pudiera hacer algunas conectes ahí con las mamás, incluso hasta me invitaron a algunas festividades y allí fue donde pude lograr más la interacción.
Y finalmente, bueno, estando allí, el trabajo de campo, me ocurrieron varias situaciones que me botaban, ¿no? Y me decían, es que algo está pasando, que al final terminé haciendo una autobiografía. Me di cuenta que así como había tenido necesidad de acercarme a los estudiantes, a los profes y a las madres, pues que no me estaba acercando a mí también, ¿no? No me estaba volteando a mí. Y justo yo les cuento que mi directora de tesis ya me lo había sugerido, me había invitado a hacer este ejercicio antes de irme a trabajo de campo. Y que yo, pues, siguiendo mis tradiciones teóricas, metodológicas en las que me había formado previamente, no lo tomaba como algo importante, no lo había considerado. La de las reflexiones que puedo entender del trabajo de campo, pues fue precisamente estos reencuentros con mi propia historia escolar, ¿no? Yo les decía, estaba en un TEBAEP y en un COBEP y la mayoría de los chicos venían de telesecundarias, venían de primarias rurales. Yo estudié en telesecundaria, había estudiado en primarias rurales, ¿no? Entonces, ese contexto me resultaba muy, muy familiar. También las condiciones de infraestructura de las escuelas me parecía muy similar. Aunque estudié en un colegio de bachilleres en Castillo de Tello, igual que los chicos, no tenía un centro de cómputo, que más o menos eran las mismas condiciones en las que andaban los jóvenes. Mi contexto social, yo les decía, era muy parecido. Un contexto rural, ¿no? Igual que Castillo de Tello, se dificultaba el acceso, a mí me resultaba como muy familiar. Me parecía, cuando llegué allá, primero, pues obviamente no había estado allá, pero me daba como temor de, ay, me iban a saber mover. Cuando llegué, supe cómo hacerlo, parecía instintivamente, ¿no? Después de la reflexión me di cuenta que, claro, era un contexto muy similar en el que yo había crecido y me había creado, entonces, pues de manera instintiva me estaba sabiendo desenvolver en él, ¿no? En un contexto familiar también muy parecido. Como les dije, mis papás también eran profesores de educación básica. Y una de las quejas de los jóvenes en el bachillerato era, es que los profes suenan a chicharra y se van, y ya no me da tiempo de platicar con él, o no sé qué. Y cuando hablaba con los profes me decían, es que me tengo que trasladar a mi siguiente trabajo, y si me quedo aunque sea 5 minutos, ya se me perdió el camión, y si no tomo este camión de las 3, ya de ahí hasta las 5 o 6, que pasa el otro, ¿no? Y me recordó mucho mi contexto familiar, porque justo era uno de los reclamos que yo les hacía a mis papás, ¿no? Que yo comía sola, que a qué horas llegaba, que yo esperaba que mi mamá llegara a las 3 de la tarde por muy tarde, y pues mi mamá a veces se le pasaba el camión y ya llegaba más tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, esos digamos, golpeteos que encontré en el trabajo de campo, esos reencuentros, pues me estaban allí gritando mucho. Había mucha proximidad con estudiantes, con profesores y con madres de familia. Cuando estaba en trabajo de campo no entendía por qué me sentía tan identificada con las madres de familia. Con los profesores sí lo entendía, porque decía, bueno, mis papás fueron profesores, más o menos crecí en ese contexto, sé las dinámicas, pero con las madres de familia, si yo ni siquiera tengo hijos, ¿no? Pues bueno, después entendí que era pues el rango de edad, ¿no? Las mamás de esos jóvenes eran muy parecidas a la edad que yo tenía, ¿no? Entonces había mamás que tenían niños ya en la secundaria y en la prepa, ¿no? Y entonces pues allí encontraba ese punto de preocupación. Yo decía, claro, cuando hablaba con ellas les preocupaba que sus hijos no quisieran seguir estudiando, y justamente eso era lo que a mí me estaba preocupando como investigadora, ¿no? ¿Por qué no siguen estudiando los jóvenes, ¿no? ¿Por qué salen del bachillerato y no piensan o no van a poder seguir estudiando? También pues me ayudó a esta parte, tuve dudas sobre mi interés y la proximidad al tema, y sobre todo con la familiaridad que construí allí, ¿no? Estas cercanías, decía, no, es que ¿dónde está mi objetividad? ¿Dónde está mi distanciamiento del objeto, ¿no?
Entonces, pues para ese entonces yo me sentía muy culpable por estar allí investigando, por llevarme con las madres de familia, por encontrármelas y saludarlas. Es más, ni siquiera quería ir a los eventos a los que luego me invitaban porque decían, no voy a poder poner esa distancia metodológica con mis sujetos de estudio, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva de mi ejercicio autoetnográfico, pues logré cuestionar mi presencia en el campo, ¿no? Logré también buscar esta ética de la que yo estaba creyendo que adolecía, ¿no? Logré identificar el respeto, ¿no? Establecer ciertas formas de respetar. Desde entonces, desde que me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, de todo lo que me cuestioné, pues me di cuenta de que no estaba hablando con mis sujetos de estudio, sino que estaba hablando con personas, ¿no? De que estaba construyendo mi propia, no solamente estaba haciendo mi tesis doctorado, me estaban ellos formando a mí, ¿no? Formando en la ética y en el respeto, sobre todo, como investigador. Bueno, les decía, esta reflexividad que me permitió la autoetnografía, pues me hizo voltear a mirarme antes de voltear a ver a los demás, ¿no? Antes de decir, sí son buenos estudiantes o tienen muy buenas trayectorias, pues yo decía, pues es que ¿cómo lo hiciste tú, no? ¿O por qué tú sí pudiste y hay quienes no pueden hacerlo? Cuestiónate a ti primero, ahora. Y bueno, yo me hice un ejercicio, me contesté mi ejercicio autoetnográfico lo hice después del trabajo de campo por esta abrumante necesidad de que me empecé a cuestionar, ¿no? Pero lo que hice fue hacerme las mismas preguntas que había hecho a los estudiantes, y había cosas que decía, ¿cómo te atreviste a preguntar esto? O sea, esto es demasiado personal, demasiado íntimo a lo mejor, ¿no? Incluso había preguntas que a mí me generaron pues sensaciones de dolor, ¿no? De molestia, y allí entendí pues esta parte de cómo quien investiga pues de pronto no somos tan conscientes de lo que generamos al resto de las personas, ¿no? Nuestra presencia no es solamente que estemos allí y tomemos nota, ¿no? Genera otras situaciones. También me recordaba como esta parte en la que los profes y los estudiantes, yo también era lo más raro que había en ese espacio, y de pronto se acercaban a mí para preguntarme qué hacía allí, ¿no? O por qué en lugar de estar, me decían los profes, en lugar de estar trabajando, maestra, ¿por qué anda haciendo pues su tesis esta, ¿no? ¿Por qué hace un posgrado en lugar de estar trabajando, ¿no? Me preguntaban. Me tocó, este ejercicio me permitió, pues bueno, aceptarme también, como reconocerme como una estudiante de contexto rural, ¿no? Una trayectoria escolar construida en un contexto rural. Encontrar puntos de coincidencias con historias, ¿no? Reconocer que en efecto estaba observando o que observé a la población pues desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? No podía entender por qué preferían decirme que querían ser músicos en lugar de decir que querían ir a la educación superior, ¿no? Digo, cuando me lo decían me chocaba y dije, ¿pero por qué? Porque, claro, porque desde mi adultez yo sigo considerando, y además desde mi formación, que he pasado mucho tiempo en el sistema escolar, pues creo que estudiar la educación superior es la mejor opción, ¿no? Mientras que pues la juventud piensa otra cosa. Mis privilegios frente a los estudiantes y frente a los profesores, pues ahí surgieron, ¿no? Yo les decía, aun cuando de pronto cuando somos becarios, con así decimos que no nos alcanza la beca, aún así tenemos privilegios frente a otras personas, ¿no? Todos de alguna forma, en algún momento, somos privilegiados respecto a otros. Dependerá del contexto, dependerá la postura en la que estemos, ¿no?
Y entonces, pues bueno, allí me di cuenta que yo tenía privilegios y los reconocí, ¿no? Pues dije, pues es cierto, o sea, yo, una de las cosas que me pasó en el trabajo de campo es que fue una época en la que había como mucha violencia y una vez me asaltaron. Y entonces, pues, eran pues parte de la cotidianidad de las personas, ¿no? Pues las asaltaban. Uno de mis privilegios fue que mi institución me dijo, pues ya nada más te falta 15 días de trabajo de campo y asalte, ¿no? Pero los estudiantes o los profes con los que yo trabajaba seguían allí, ¿no? No es que pudieran decidir, pues me asaltaron, me voy, ¿no? Entonces, eso fue como una de las cosas, pues, que más me hizo notar mis privilegios, ¿no? Y bueno, sentir esta proximidad que de pronto me preocupó en algún momento de cómo voy a poner la distancia, más que poner distancia, me ayudó a entender que la cercanía con las personas me iba a ayudar más a entender pues sus propias perspectivas, ¿no? Respetarlas me iba a dar más posibilidades o enriquecer todavía más mi investigación en lugar de pues demeritarla, ¿no? O de romperle el rigor metodológico que se espera. Y bueno, finalmente con estas reflexiones lo que yo logré pues fue construir esta propuesta teórica y metodológica que al principio yo solo pensaba en estudiantes de bachilleratos, decía, pero en medida que estuve en trabajo de campo y que pude hacer este ejercicio autoetnográfico, pues entendí que se trataba de estudiantes indígenas en bachilleratos convencionales y en contextos rurales, que eso ya los hacía, pues les permitía tener una postura específica y diferente con respecto de otros grupos de estudiantes. Si recuerdan, yo les dije que empecé hablando de universidades interculturales y de experiencias en instituciones de educación intercultural. Y entonces, pues bueno, finalmente entendí que los jóvenes con los que yo había estado colaborando, pues no hablaban de eso. Ellos estaban más pensando en pues en lo que yo denominé ahora mundos figurados, en estas otras posibilidades más allá de la educación superior. Y bueno, que además los construían a partir de sus realidades, ¿no? Pues si es que yo les decía, es que aquí tiene cerca el tecnológico y tiene cerca la UBI, que están súper cerca. Sí, pero me resulta más económico ir a Tehuacán a estudiar tal cosa, ¿no? Al menos de la localidad donde yo estoy, ¿no? Pues sí están aquí, pero el camión que me lleva a trabajar a los campos jornaleros migrantes viene cada 8 días y entonces, pues, no sale tan caro el pasaje, ¿no? Entonces, pues más fácil irme, allá están mis tíos, están mis conectes. Si me voy a estudiar a otros lugares, no voy a tener con quién llegar, ¿no? O sea, había otras posibilidades. Construí este concepto de región escolar, pensando en la región de Zongolica porque comparte ciertas características y de sistemas educativos como muy específicos y que, bueno, me resultaba muy difícil hablar de la Sierra de Zongolica como una región geográfica, ¿no? Y entonces pues la delimité a partir de las características escolares que había allí. Terminé, en lugar de hablar de trayectorias escolares, pues hablé de historias escolares, ¿no? De las historias que los jóvenes estaban construyendo en función de sus transiciones vulnerables entre un sistema educativo y otro, entre el tipo de escuelas acotadas, ¿no? Acotadas en recursos, acotadas en oferta educativa, ¿no? En función de ellas. En la educación rural que pues estaba allí, que bueno, que generalmente es como sigue siendo en muchas ocasiones de las menos atendidas en términos de política y de inversión educativa, de las incertidumbres que socialmente vivían los jóvenes y los profesores también, ¿no? Y bueno, desde mi ejercicio autoetnográfico con el que yo también construí y que incorporé en la tesis de doctorado. Bueno, pues hasta allí yo solo traje como estas sugerencias de lectura por si tienen
interés de experimentar o de todavía profundizar más en estos temas autoetnográficos, ¿no? La experiencia vital femenina en la Academia Mexicana Contemporánea, pues es un libro reciente. Están estas etnografías afectivas, etnografías que se construyen a partir de grupos de colaboración, ¿no? Y que, bueno, generalmente son de mujeres. Y también está este otro libro de experiencias de mujeres mexicanas en la academia, que aunque no nació siendo un libro pensado desde la metodología etnográfica, el ejercicio que hacen las 21 autoras que escriben, pues es un ejercicio autobiográfico. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Interesante todo lo que nos comparte, doctora, este día, y le aseguro que nos llevamos para la reflexión, para la vida, como usted dice, y la autorreflexión, creo que todo lo que nos compartió. Principalmente, pues todos los que estamos en la labor docente y en la labor investigativa nos llevamos mucha información. Gracias por compartir eso. Y bueno, escuchamos a la maestra Nelly en los comentarios. Y bueno, pues gracias por la oportunidad para platicar. Solamente yo quiero hacer unas notas, unos apuntes también desde mi situación, también desde hablando en términos de lo que la doctora Vero nos plantea. Yo también desde que entré a la universidad he sido parte de este proceso que creo yo que veo ahora más sistematizado en quienes están reflexionando sobre una necesidad de ver críticamente cómo hacemos la ciencia. Y esto porque es un estudiante indígena que estudió antropología, que es una ciencia que tradicionalmente no casi por antonomasia estudiaba al otro, y generalmente en México a pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay como una crisis esquizofrénica de uno viéndose a sí mismo, y eso, recuerdo que nos decía un investigador francés que en la escuela, en Nanterre 10, un laboratorio de etnología de América, y tuvieron una sesión, así un coloquio como este específico para discutir qué vamos a estudiar ahora, si ahora los indígenas se estudian a sí mismos. Son una crisis, y más precisamente lo decían así, lo dijo él en esos términos: si los salvajes se estudian a sí mismos, ¿qué vamos a estudiar ahora? Entonces, no es menor el tema que Berito perdón que me tome la confianza de decirle Berito, así la conozco de la universidad. No es menor que tengan que dedicarse investigaciones a esa reflexión de cómo hacemos la ciencia, cómo nos abrogamos el derecho a hacer la ciencia, y en este caso quiero decirlo especialmente, la ciencia pública. Yo no sé qué ciencia hacen con su dinero en centros de investigación privados, ¿verdad? No lo sé, pero aquí nosotros hacemos ciencia, educación pública, ¿verdad? Con recursos públicos, y tenemos que verlo críticamente. No podemos hacer una ciencia que pretenda y que mantenga a un círculo separado de académicos en posiciones privilegiadas, como decía la doctora Vero, por decirlo menos, contra una sociedad que necesita, que tiene desigualdad y de la que muchas veces somos parte, pero que en las investigaciones nos separamos como si no lo fuéramos, ¿no? Entonces, me parece que ya esta discusión ha venido por mucho tiempo, pero se hace necesaria su sistematización, su discusión, seguirla trabajando. Empezamos desde hace mucho, empezaron, quiero decir, ¿no? Lo digo por la disciplina de la que soy, cuando hablábamos desde sociología, ¿no? De etnometodología, cuando se empezaba a discutir ya la ciencia situada, ¿no? Ya nos estábamos preguntando, ¿es de verdad esta objetividad que sostiene a la ciencia por definición, ¿no? Desde
la definición positivista es de verdad tal, es tal así como se piensa posible esta objetividad en el actuar de las personas, porque somos personas haciendo investigación sobre otras personas. Entonces, ya había venido una discusión, pero este punto creo yo que toca la doctora Vero en esto que nos presenta la autoetnografía y una autoetnografía que cruza con la biografía, como ella nos dice. Se me hace que para muchos ha de ser así como la cima de lo chocante, porque ¿cómo me vienes a decir ahora que no nada más no abanderas la objetividad plana y llana, sino que te atreves a decir que vas dialogando con tu historia de vida, con tu biografía, ¿no? Pero es nada más esta misma respuesta, pienso yo que lo tenemos que ver así, no como una cosa de una acción personal, sino una acción política, que como iba yo a decir, que es parte de la misma respuesta que dan desde centros de investigación, que es donde dicen, ¿por qué tenemos que hacer antropología? Bueno, yo digo antropología, perdón, porque es mi área, ciencia militante, ¿no? Se escandalizan y dicen, o sea, ¿cuándo has dicho que tengo que ser militante? Yo soy investigador, científico, ¿no? No me rebajes. Entonces, se manejan en esos términos, ¿no? Me tocó ver una desbandada, por decirlo de alguna manera, había un gran proyecto de investigación, vuelvo al tema de los pueblos indígenas, en el INA, se llamaba Etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio. Es algo que fue antes del cambio del milenio. Era un gran grupo de investigación en 20 estados, cada estado como con más de 10 investigadores cada grupo, y una vez que alguien llegó, y por cierto alguien que vive aquí en Jalapa, un jalapeño adoptado, Ecarhue, algunos lo conocerán seguramente, él dijo, vamos a hacer una investigación donde vamos a ir, antes de plantear tenemos un tema porque nos congregó el tema, entonces era saberes agrobioecológicos, pero vamos a plantear nuestro tema hasta que hablemos con las comunidades, hasta que veamos qué problemas realmente hay en las comunidades, en qué podemos ser útiles, una ciencia que sea útil, como digo yo sostengo que desde la investigación de los centros públicos, de la ciencia pública, de los centros de docencia públicos, así tenemos que pensar que es útil para la población. Entonces él dijo, vamos a plantear nuestros temas de investigación hasta que hayamos conocido esa realidad con la gente, no solo de la gente, siempre el uso ahí de esta preposición, no de, sino con, no para ni siquiera nada más, sino con la gente, que es bien difícil, porque como dice, hay gente que nomás de verla me cae gorda, y hay gente con la que yo no van a querer trabajar conmigo, y nos van a ver en la situación de si es una investigadora bien joven, ni siquiera, o sea, yo que sé, es antropóloga, que no sé ni qué demonios es eso, no hace para mí, no hace nada útil, no es ingeniera, no es abogada, no es médico. Entonces, desde esa dificultad que implica lograr hacer coordinarse con no es sinergia o armonía, sino coordinarse con el interés de las necesidades de un lugar. Desde ahí la gente dijo, no, yo me voy, porque yo tengo intereses científicos, objetivos. ¿Cómo voy a estarlos dejando a ver qué quiere la organización tal, la asociación tal, las parteras tradicionales tales o los profesores de tal bachillerato? ¿Yo por qué, no? Si yo soy yo me formé, ¿no? Vine al doctorado, al CINVESTAT, ¿cómo voy a ir a preguntar a la gente que quiere, ¿no? Pero es una manera, yo la veo eufemística, de decir, yo sigo haciendo la ciencia que me es cómoda, que me permite tener becas, que me permite ser parte de estímulos, que me permite llegar a mi jubilación, que me permite mantener mi puesto cómodamente, porque yo también tengo mis problemas y yo por qué me voy a estar metiendo en los debates, ¿no? Pero hacemos ciencia pública.
tiene que ser para utilidad pública, es que desde ahí debe partir, y de eso viene esta reflexión, que a mí me ha gustado mucho cómo la han llevado estos autores que nos sugiere Benito, y de la que su investigación es parte, de la que ella logró, además, creo yo, no nos presenta, nos da una probada bien buena. A mí me gusta mucho cómo expone Benito, pero sugiero mucho leerla y leer algunos otros artículos que ha escrito alrededor de ello, porque nos va mostrando cómo es preciso sistematizar. Y un poco para algo que ella misma dijo, hacer este tipo de etnografía, autoetnografía o biografía con autoetnografía, no nos libra del rigor científico, lo digo en otras palabras, pero es eso. No es que yo supe de una tesis de antropología, bueno, a mi área, que creo que en la Ibero, no sé, estoy segura si en la UAP, era el reporte de alguien que la escribió en sus estados alucinógenos. Me doy el derecho de decir no se trata de escribir cualquier de braille que me interese, ¿verdad? Estamos hablando de ciencia comprometida y por lo tanto estamos hablando de rigor científico, porque además no vamos a permitir, ¿no?, que ello no tiene por qué ser una batalla con la ciencia clásica, con la ciencia positivista, no tiene que ser, ¿verdad? No tenemos que meternos en esa arena. Sin embargo, sí no debemos permitir ni permitirnos no avanzar con un rigor científico, una metodología, sistematizar nuestro trabajo. Este último cuadro que nos presenta la doctora Vero nos muestra cómo hizo dialogar teoría con metodología, con trabajo de campo. Esa es una investigación con un rigor científico que debe tener. No es fui, platiqué, medio pensé, esto sí lo quise poner porque sí me caían bien y aquello no lo quise poner porque no me caían bien, es conflictiva, sigue siendo igual de conflictiva esta ciencia para la persona investigadora, porque tiene que reconocer su posición política, su situación. Es una ciencia, como te digo, no nos permite la comodidad de decir yo soy científico objetivo y yo no tomo parte. Te aseguro que lo que yo aquí en esta tesis de 200 cuartillas estoy poniendo es pura ciencia y aquí no hay sesgo. Sí lo hay, porque tú te formaste en un cierto centro, eres parte de un sector de la sociedad, estudiaste con tal beca, o tienes este origen, hasta tienes esta tal religión que te trae unos valores que te enfrentan a los valores de la gente, que hacen pasar por ese tamiz, el ver a tus estudiantes, el ver tus investigaciones. Entonces es esta ciencia que al contrario es más rigurosa, porque te dice tienes que reconocer eso y con ello trabajar en tu investigación. Entonces no es una ciencia, y estoy defendiendo algo que ustedes me han dicho, pero que yo constantemente me topo con ello cuando estamos usando estas metodologías desde la propia etnografía ya era cuestionada, pues ahora que hablamos de una etnografía que reconoce a la persona y que reconoce al interlocutor. La palabra postura política es lo que más entra aquí, porque reconoce una postura propia, una postura de los interlocutores, que jamás nos va a permitir hablar otra vez de objetos de investigación cuando hablamos de personas, ¿verdad? Que no me va a permitir pensar en la gente como ratones de laboratorio, ¿verdad? Que le digo, a ver, vuélvame a decir eso, pero dígalo así, como en aquellas palabras que dije, porque voy a prender la cámara, ¿no? O sea, que haga que la gente actúe como yo te pincho y tú saltas, ¿no? Como el ratón en el laboratorio, sino que me enfrenta a mi humanidad, y no nada más a mí, sino a mi centro de investigación, ¿no? Que lo cuestiona, que me dice por qué en 3 años de pandemia tenemos un montón de vacunas para el COVID, pero en 50 años o no sé cuántos de VIH no tenemos una vacuna para VIH, ¿verdad? O sea, que nos habla de que hay cosas políticas que cruzan la ciencia, quién hace la ciencia, desde dónde la hace, por qué los centros eligen esos proyectos, por qué ahora estamos apoyando unas ciertas líneas que llamamos prioritarias de la ciencia, en otro momento otras, ¿no?
y que eso implica cambios a todos los niveles. Entonces, creo yo que esto que nos ha presentado esta autoetnografía va recogiendo, a mí me parece un ejercicio de sistematización que los científicos tenemos que seguir haciendo, las científicas, la ciencia tiene que seguir haciendo, descolonizar la ciencia. Yo sé que ese es un término muy demasiado manoseado, que ya a veces da cosa, pero que nos permite reconocer que la ciencia tiene que ser útil, que la intervención social tiene que ser parte de ella. No, claro que no cada tesis va a pretender resolver el mundo, ¿verdad? Pero que aporta algo, ¿verdad? De alguna manera, en algún sentido, que dialoga con las personas con las que trabaja. No hablamos más de objetos de estudios, hablamos de nos retroalimentamos con ellos. Me parece central lo que van planteando metodológicamente, a quién va dirigida mi investigación, a quién afecta. Pues no nada más investigo porque es mi interés, sino me pregunto, ¿es útil o va a afectar a alguien de alguna manera? ¿Para qué? ¿Por qué lo hago? ¿A quiénes va dirigido mi texto? Si quiero seguir escribiendo de las maneras más rebuscadas, solo cómo planteo, cómo hago el género de mi escritura, y ahí estoy diciendo quién quiero que me lean, ¿no? Si quiero seguir escribiendo tesis de volúmenes y volúmenes de tesis que sé de antemano que no van a leer en la comunidad en la que yo trabajé, pues entonces ¿a quién va a dirigir mi investigación? Puedo decir lo que yo quiera, aunque la gente no hasta ni haya dicho eso, ¿verdad? Porque total no me van a leer. Entonces, en último punto, que nos permite entender que tiene que tener un reflejo en la sociedad y que vuelve a la ciencia más un diálogo con la sociedad, que permite que sea útil para ella. Yo sobre todo lo digo porque como me siento como miembro, como originaria de una universidad pública, trabajando en centros públicos y haciendo ciencia pública, y creo que es el caso de quienes estamos aquí, ¿no? Entonces, me parece bueno darle una oportunidad a lo que se nos presentó. Hay varios enfoques que un poco se acercan a ello y desde cualquiera puede ser, pero siempre teniendo en mente esto, que estamos hablando de una nueva manera de hacer ciencia, además acorde con los preceptos de la nueva escuela mexicana, porque justamente es aquella que nos va a permitir validar este conocimiento que tenemos que generar ahora dentro de las escuelas, con los estudiantes, con los padres de familia, con las comunidades. Es ese mismo enfoque aterrizado en el trabajo diario de profesores y profesores. Entonces, pues bueno, pero esos son lo que quería decir. Muchas gracias por compartir con nosotros sus comentarios, sus perspectivas acerca del tema, y así nos obligamos a construir nosotros nuestra propia opinión sobre el tema, ¿no? Y lo que usted decía, esto es un enfoque alternativo. Creo que así es como también lo dejamos de ver, ¿no? Como lo dijo la doctora. Bueno, vamos a la sesión de comentarios, preguntas. ¿Alguien quiere la voz? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a las tres por su participación. Maestra Vero, creo que su documento nos aporta muchos conocimientos, muchas perspectivas. En mi tiempo, eso quiere decir ya pasó de los 60, ¿no? La etnografía, la práctica de campo era vista desde una perspectiva muy arrogante por parte de los investigadores y las investigadoras. Generalmente se tenía la idea de que se iba a enseñar a los sujetos de estudio y además eran vistos como objetos de estudio. Mucha arrogancia que impedía a veces realmente una retroalimentación, una comunicación pues subjetiva, objetiva, la que fuera, pero no era precisamente la mejor, ¿no? Y los estudiados pues eran vistos como eso, ¿no? como objetos de estudio. Muchas veces ni siquiera regresaba el investigador o la investigadora a regresar ni siquiera un documento, una copia del trabajo que se había elaborado en ese lugar, ¿no? Se olvidaban prácticamente. Entonces, qué bueno que ahora haya este enfoque, esta nueva metodología. Y yo nada más quería preguntarle, después de felicitarlos, ¿verdad?
¿Cuál fue una anécdota, si quiere usted ponerla así, ¿no? O la perspectiva con la que la recibieron? Ya usted de alguna manera ha comentado, pero que le haya impactado de una negativa o de una reticencia que han tenido los sujetos de estudio, en este caso, en estas comunidades, hacia su persona, hacia el trabajo, hacia la perspectiva, ¿no? Hacia el enfoque. Gracias. De entrada, pues me acerqué a las escuelas y además, pues, formada como en todos estos procesos administrativos, pues sí llevé mi oficio, mi solicitud y todo lo hice ahí en tiempo y forma. Pero sí encontré como resistencia un poco al principio los profes, porque pensaban que iba a evaluarnos, ¿no? Que iba a observar en sus clases, y eso les causaba pues mucha presión o sensación. Hasta que les dije, no, pues en realidad no vengo a observar la clase, si quiere, cuando usted no venga, pues yo puedo entrar a cubrirlo, ¿no? O a cubrirla. Y entonces, pues bueno, bajaron un poco la guardia, y ya después entraba, yo creo que diario entraba a cubrir 2 clases por semestres, ¿no? Así, porque ya sabían que yo estaba allí y entonces pues me permitían. Eso para mí pues me enriquecía mucho más, porque ya no solamente convivía con estudiantes de 6º semestre, sino también con de 1º, 2º semestre, bueno, 3º y 4º semestre, con los que podía convivir, ¿no? Y no encontré resistencias en ese caso. Pero lo que sí, ahora que usted decía, algo que te impactó y que de verdad me impactó, fue que en uno de los bachilleratos que tenían prefecta, un día, una mañana, generalmente yo llegaba en las mañanas con la prefecta y ahí esperaba si había a alguien quien cubrir, ¿no? Si no, pues hacía mis entrevistitas ahí, bla, bla, pero siempre estaba ahí con la prefecta. Pero ese día eran las 8 y la prefecta cerraba la puerta justo a las 8. Y entonces, llegaron varias estudiantes que no habían alcanzado a llegar antes de cerrar el portón. Yo ya estaba adentro y llegó una estudiante y le decía a la prefecta que la dejara pasar, por favor. La prefecta le dice, no, porque llegaste tarde, no, porque mira, además ni siquiera traes el uniforme que debería ser hoy de educación física, no, mira cómo vienes, no te voy a dejar entrar. Es más, ya regrésate y vete a ver, mañana vienes con tu papá o con tu mamá. Y la niña le insistía, por favor, déjeme pasar. Y ella, no. Y tenía algo en la mano que la prefecta y yo jamás vimos, ¿no? Yo estaba en el chisme de si la prefecta le iba a dejar pasar o no. Y la niña tenía en la mano, decía, mire, es que aquí le manda mi mamá. Y ella, no. Y como nunca se lo agarró la prefecta, terminó diciéndole la niña, es que anoche mi papá llegó borracho, nos corrió de la casa y traigo la ropa con la que me salí de mi casa, por eso no pude llegar temprano, porque ahora nos fuimos a quedar a casa de mi tía y aquí mi mamá le manda el recado explicándole, ¿no? Y pues fue una de las cosas que más me impactó, en el sentido de que yo andaba buscando ¿por qué los niños no cumplían con las normas de la institución? Pero ahí fue cuando me empecé a cuestionar, ¿qué está haciendo la institución? ¿Por qué no los estamos escuchando como institución? Y bueno, nuestra parte también como profes, ¿no? Y en mi caso, que estaba allí como haciendo la investigación, ¿no? Y esos fueron como de los elementos que pues me llevaron a cuestionarme todavía mucho más lo que se estaba haciendo, cómo mi tesis, el producto que yo estaba ahí persiguiendo, iba a servir de alguna manera. Desde entonces, pues una de las cosas que hice fue involucrarme más en el aspecto pues más comunitario a lo mejor, y más allá de ir a cubrir a los profes, pues por ejemplo en el TEBA o en el COBA, y en ese entonces todavía, ¿cómo se llama? Las casas del niño indígena. Mi casa del niño indígena en ese momento se llamaba, ahora creo que ya tiene otro nombre. Pues me involucré para hacer algunos tallercitos, ¿no?
actividades que a los chicos les pudieran, según yo, servir, ¿no? O poder interesar, ¿no? Precisamente porque, pues, yo sabía que pues, mi tesis se las podía regresar a lo mejor en algún momento y ahí se iba a quedar en la biblioteca, ¿no? Porque también el trabajo de campo te das cuenta que nada más a ti te puede estar interesando ese tema, ¿no? Solo tú que le dedicas tiempo, pero igual a la comunidad, al estudiante o a los grupos, pues no es un tema tan relevante que pueda transformar su vida, ¿no? Que hay que buscar otras opciones para lograr retribuir o buscar otras formas de agradecimiento a la población con la que uno trabaja. Como obviamente, claramente lo señaló, uno recibe contenidos, capta la realidad desde quién es uno, ¿no? Lo que uno hace, lo que uno ha vivido y las convicciones que uno tiene. Y pues son días, meses en los que he estado pensando mucho en la formación de estudiantes. Obviamente que este es un trabajo de nivel doctorado, pero su formación no empezó en el doctorado, empezó tiempo atrás. Y para ello implicó todo un proceso de maduración en su literacidad. Esto es, las prácticas de lectura y escritura que le permiten decir, aquí voy a entrevistar de esta manera, acá voy a presentar de esta otra, aquí voy a hacer este recorte de la realidad de esta manera, aquí me voy a situar como narradora de esta forma, etc. O sea, hay todo un bagaje detrás para poder presentar esos contenidos. Entonces yo estaba pensando, ¿qué necesita una persona para presentar contenidos bajo esa forma, si se quiere, no purista estéticamente hablando, pero sí por lo menos de una forma amena, clara, que invite a la lectura de los demás y que tenga la profundidad y la densidad necesaria, ¿no? Pensaba también qué se les está dando a las personas que tienen una trayectoria formativa en la pedagogía, en la docencia en general, que de alguna manera fortalezca esa literacidad, ¿no? Porque yo veía hay cuestiones que tienen que ver con la narrativa, con el periodismo, con la distinción de géneros, con construcción de discursos, con interpretación crítica de la realidad. O sea, veía un montón de cosas que son capas, estratos, y decía, ¿cómo apoyar para la formación de esos estratos, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Pero obviamente no son los 2 años del doctorado, es todo un camino que usted trae detrás, ¿no? Ahora reflexionaba, ahora que decía que nos conocemos desde la licenciatura, pues sí, porque yo, por ejemplo, en la licenciatura me acerqué a la UNAPEI, ¿no? Y que era la unidad de apoyo para estudiantes indígenas. Pero yo elegí, pues, acercarme a ese tema porque en la licenciatura, en mis clases de grupos comunitarios, que así se llamaba la experiencia educativa, descubrí la diversidad cultural, ¿no? Y bueno, entonces dije, claro, pues además hay una unidad, me voy a acercar allí y todo lo que pueda aprender, ¿no? Generalmente creo que como ustedes deben, pues seguro son muy expertos, generalmente pues la inquietud, la duda, sembrar esas dudas o esos intereses dan frutos, ¿no? Para seguir buscando, para seguir informando. ¿Cómo o qué elementos dar para poder lograr un documento desde la autoetnografía? Una de las cosas también que se le critica mucho, o por lo que se le cuestiona mucho, es que está entre lo artístico y la parte formal de la investigación, ¿no? Y que entonces los documentos no terminan siendo ni artísticos, digamos, no tan pulidamente, redactadamente de forma artística, ni tan científicos, ¿no? Entonces están allí, se les critica. Y creo que una de las cosas que ayudan a construir un documento es siempre la lectura desde otras miradas, ¿no? En mi caso, yo recuerdo que yo presenté mi texto, pues obviamente a mi directora de tesis, ¿no? Que me hacía la retroalimentación, pero también en un círculo
de lectura de estudiantes de posgrado que me ayudaban como Ajá, sí, porque además también ese es otro riesgo que se corre cuando uno escribe desde la autobiografía, ¿no? De pronto nos pintamos como los héroes de nuestras historias o las víctimas de, ay, mi papá me trataba bien mal y yo como quiera salir adelante, ¿no? O cosas así por el estilo. En mi caso yo recuerdo que mi historia, la mala de la historia era mi abuela, ¿no? Que además ya como le digo, abuela todavía, o luego también, entonces, el primer ejercicio, digamos, autobiográfico que hice no es el que termina apareciendo en la tesis, ¿no? Es cuando hice el primer ejercicio de redacción ya, pues era un documento como de 40 paginitas que contaba historias que si la abuela vino de no sé, o sea, muy, muy amplio, ¿no? Fue a partir de este círculo de lectura que tuve con otros compañeros que me ayudaron a decir, oye, ¿esto qué tiene que ver con las historias de lo que tú quieres saber de la educación? ¿No? Aquí no tiene nada que ver. Pero una cosa que también me ayudó el ejercicio a la hora de redactarlo, que uno se va dando cuenta, es a reconciliarte a veces también contigo mismo o con otras personas. Yo me reconcilié allí con mi mamá, ¿no? Mi mamá que llegaba tarde y que prefería estar con sus estudiantes que estar conmigo. Mi mamá que desde mi perspectiva muchos años pensaba que pues que había por los roles de género los había asumido mucho y que entonces había sido una mamá sumisa, ¿no? Allí me reconcilié con mi mamá y por ejemplo me di cuenta que gran parte, en gran medida, las herramientas escolares que tuve, como los cursos extra clase, la primer computadora que tuve, es más, los diccionarios que me compró la enciclopedia, me los había comprado mi mamá, no me los había comprado mi papá. Y en efecto, podría yo estar enojada y pensando que era la mujer más sumisa del mundo, pero en realidad, desde su misión, estaba buscando mi reivindicación de género, me estaba dando esas herramientas o esos elementos para poder hacerlo. Y entonces, pero obviamente lo vi justo cuando alguien más me leyó y me dijo, mira, tú me habías dicho que tu mamá no, que tu mamá que tu mamá el otro, y aquí está que tu mamá fue la que te compró, y sí, ¿no? Pero pues son herramientas que se van logrando a partir de aventarse, de experimentar la escritura y después de romper con el miedo a que te lean, ¿no? Porque lo que escribes allí a veces es también, insisto, muy íntimo, que pues da miedo que te lean, más allá de la coma o del acento que se te fue, lo que estás escribiendo allí, estás mostrándote a los demás, ¿no? Y justo esa pues reflexión también me gustaría que así viéramos a las personas con las que colaboramos, se nos muestran a nosotros, nos enseñan quiénes son, y por eso justo hay que pues, respetarlas, ¿no? Desde la perspectiva ética de la investigación. Buenas tardes, la verdad es que me da mucho gusto poder estar presente el día de hoy y poder escuchar voces tan potentes. Y claro, como a Claudia me asaltan muchas dudas de tipo práctico, ¿no? Cómo recuperamos elementos como los que vimos para la formación de los futuros maestros o para la formación de los que ya están en servicio. Y no tengo una duda en particular porque no les vamos a pedir que hagan nuestra chamba, ¿verdad? Pero sí pienso en los retos que tiene el maestro de educación básica hoy. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana les plantea retos metodológicamente muy difíciles, por ejemplo, toda la parte de codiseño, donde tienen que poder recuperar en el diálogo con la comunidad justo los puntos de interés de la comunidad, que no es sencillo, ¿no? Como decía la doctora Verónica, uno intenta devolver a la comunidad algo que sea valioso, pero lo que yo considero valioso no es lo valioso para ellos, ¿no? Y en este sentido pienso en el reto que tienen los maestros de educación básica en términos de cómo construir ese marco para acercarse
a núcleos que integren el conocimiento que se desarrolla dentro del salón de clases, ¿no? Entonces me preguntaba un poco esta relación, y ahorita en la última intervención que hacía la doctora Verónica, pensaba en cuál es el papel que juega la oralidad en este trabajo que termina siendo de escritura, ¿no? Porque creo que es como una caja de resonancia, ¿no? Uno se mira a sí mismo desde la investigación, desde la autoetnografía, pero seguramente el proceso implica mucha polifonía, ¿no? Es decir, a la hora en que uno va entrevistando, dialogando, se genera otro saber, no solamente para mí, sino para los otros, y pienso que además, en este momento que por fortuna nos toca vivir, donde los salvajes nos estudiamos a nosotros mismos, ¿no? Estamos intentando recuperar maneras de conocer el mundo que no nos sean tan ajenas, justo desde la lógica positivista, extractivista, colonialista, ¿no? En donde esos métodos puedan recuperar comprensión del mundo, no solo para mí, sino desde ese otro diálogo, ¿no? Entonces, poco si puedo pedirles si nos comparten alguna reflexión sobre la importancia o el papel que juega la oralidad, el diálogo, el intercambio, la polifonía en esta construcción, y agradecerles muchísimo que nos compartan eso. Bueno, en mi experiencia ya en el aula, digamos, yo lo que intento hacer con los estudiantes con los que doy clases es lograr, más allá de lograr terminar el programa de la experiencia educativa, es lograr de que memoricen los conceptos que tenemos que ver. Por ejemplo, yo doy una clase que se llama globalización e interculturalidad, ¿no? Entonces yo, en lo particular, uno de mis objetivos generalmente es lograr que al final del semestre los estudiantes se identifiquen como parte de un contexto, ¿no? Y hacemos un ejercicio que se llama Mi lugar en el mundo, ¿no? Y entonces vamos desde el planeta, desde el mundo como tal, mi país, mi estado y bueno, mi familia, ¿no? ¿Cuál es mi lugar, ¿no? Y procurar un poco la idea de que así como cada quien tiene un lugar en el mundo, pues todos tenemos un lugar en el mundo, ¿no? Y desde allí un poco sembrar esta idea del respeto, de la escucha, ¿no? Hacia las demás personas. Y bueno, eso es como en la práctica lo que he intentado con mis estudiantes. También, pues otra cosa que hay que como lograr diferenciar es como la práctica del ejercicio autobiográfico o la propia autobiografía y la práctica docente como tal, ¿no? Lograr pues tener esa diferenciación, sobre todo cuando damos clases. A mí me interesa generalmente hacerla como en ese sentido, hacer la diferencia, porque si bien es cierto que como profes tenemos una responsabilidad, ¿no? Frente al aula y cumplir además con lo que debemos de cumplir en la práctica docente, pues también estamos allí interactuando con personas, ¿no? Con las personas. Y en ese sentido, pues también no perder la perspectiva de la escucha, la perspectiva del respeto, la perspectiva de que en el aula pues somos diversos y que además pues cada uno tendrá un punto de vista situado, ¿no? Desde sus propias dolencias, desde sus propias preocupaciones, desde su propia formación, ¿no? Entonces, mi objetivo es que mis estudiantes, cuando egresen, ¿no? Esa es como una de mis intenciones, decretos, propósitos, es que lo tengan también presentes, ¿no? De que se sepan que somos únicos, ¿no? Cada uno de nosotros, que somos diversos, pero que al momento de interactuar, pues estamos actuando en conjunto, ¿no? Y que eso les dé un poco de apertura, flexibilidad e interés para acercarse o buscar herramientas que les permitan acercarse a
otras localidades, a otras comunidades, a otros intereses, no de ellos propiamente, sino del grupo con el que trabajan. No, eso no. Bueno, pues un aplauso, lo que estuvo muy interesante, todo lo que nos dijeron. Nos llevamos mucha información respecto al tema, gracias. Y además porque es algo muy personal, ¿no? Creo que ese fue el punto que aquí se toca, que la investigación no es algo aparte de, es, como lo decía la maestra, es con. Y nos llevamos esa tarea. Muchas gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.